enfermedad celíaca es la patología crónica intestinal más frecuente en Argentina. Con el objetivo de concientizar y difundir esta afección, profesionales de la Obra Social de Empleados Públicos en Mendoza explican cómo es la detección temprana de la intolerancia total o permanente al gluten, tratamiento, seguimiento y en qué consiste el servicio ofrecido por el programa Ser Celíaco. La intolerancia al gluten ha aumentado considerablemente en los últimos años. La enfermedad celíaca es la patología intestinal más frecuente. La celiaquía es una intolerancia al gluten que genera una lesión en el intestino delgado, y esto sucede en personas genéticamente predispuestas. El gluten es un complejo de proteínas que en conjunto con el almidón forman parte de la reserva nutricional del endospermo de las gramíneas, ¿sí? de los granos. El intestino delgado ayuda a la digestión. Su función principal es la amortiguación de alimentos y minerales de la comida. La lesión característica que se produce en el intestino es una atrofia de las vellosidades, y esto es causado directamente por la ingesta de gluten. Esta atrofia produce una mala absorción de nutrientes que termina generando una alteración en todos los órganos y sistemas. La intolerancia total y permanente al gluten afecta a todos los órganos y sistemas debido a un déficit de proteínas, vitaminas y minerales. Tenemos síntomas inmediatos o a corto plazo por la ingesta de gluten, que son síntomas gastrointestinales predominantemente, en donde podemos enumerar la diarrea, el dolor abdominal, distensión y cuadros bastante más o menos específicos. Y los síntomas a largo plazo serían secundarios a la falta de nutrientes, en donde podemos tener anemias, osteoporosis, infertilidad, trastornos del crecimiento en niños, déficit en lesiones en la piel, trastornos oculares, trastornos bucales, del esmalte dentario, alteraciones inmunológicas, reumatológicas, entre otras. Este trastorno intestinal puede ser diagnosticado tanto en la infancia como en la adultez. Actualmente existe una mayor incidencia en mujeres que en varones. Es necesario, primero, ante la sospecha clínica, hacer un análisis de sangre en donde se miden anticuerpos, que son unas sustancias en la sangre que se elevan ante el consumo de gluten. Y si estos anticuerpos son elevados, lo confirmamos con una biopsia de intestino delgado que se toma mediante una endoscopía digestiva alta. Es importante recalcar que para hacer estos estudios el paciente tiene que estar comiendo gluten, porque si no los valores pueden estar totalmente modificados. La celiaquía y la sensibilidad al gluten son dos procesos con muchas diferencias y varios puntos en común. Es importante diferenciar enfermedad celíaca y gluten sensibilidad. Hay una entidad que hay que diferenciarla de la enfermedad celíaca, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Esta entidad es un cuadro clínico en donde se genera una respuesta clínica a la ingesta de gluten con síntomas similares o iguales a los de la enfermedad celíaca, y básicamente tienen muy buena respuesta a la disminución de la ingesta o a la supresión de la ingesta de gluten. ¿Cuál sería la diferencia fundamental con la enfermedad celíaca? Primero, que el paciente, si bien los dos tienen que hacer la dieta libre de gluten y los dos responden bien a la supresión de gluten, la diferencia está en que el paciente celíaco tiene una lesión intestinal que le causa malabsorción de nutrientes. El gluten sensible no tiene lesión intestinal, solamente responde a la ingesta y es una reacción inmunológica de otro tipo. Esta intolerancia alimenticia se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. No es una enfermedad congénita ni hereditaria en sentido estricto. No es congénita porque no se nace con ella.
existe una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, pero no representa un riesgo estricto. El poseer el gen de Q2, de Q8, de la celiaquía, no significa o no quiere decir que el paciente vaya a desarrollar la enfermedad. Tenemos que tener una predisposición genética positiva para desarrollar la enfermedad, pero no se nace celíaco. El paciente desarrolla la enfermedad a lo largo de su vida y esto se produce a partir del consumo de gluten, o sea que un bebito que toma la teta o que toma leche de fórmula apta para celíacos no va a ser celíaco, sino hasta después que empiece a consumir gluten. Y tenemos que considerar que estos alelos de genética positiva están presentes en el 30 al 40% de la población, pero tenemos que considerar que solo el 1% de la población desarrolla enfermedad celíaca. En conclusión, tener el gen no te hace celíaco. Al ser una patología de origen genético, ante un caso de diagnóstico positivo de intolerancia al gluten, los especialistas indagan en el resto de los miembros de su grupo familiar. A estos familiares de primer grado se les recomienda hacerse los análisis correspondientes. Recordemos que la predisposición genética es importante. 1 de cada 100 personas en la población general desarrolla la enfermedad celíaca, o sea, estamos hablando de un 1% de riesgo, y en los familiares de primer grado el riesgo aumenta un 10%. Por lo tanto, recomendamos estudiarse para celiaquía en familiares de primer grado. Si bien la enfermedad celíaca se da cada vez con mayor frecuencia, aún existen en nuestra sociedad muchas dudas a resolver. Vamos a una tanda. En el segundo bloque de Idóneamente, aspectos más importantes del programa Ser Celíaco de OSEP y hábitos alimenticios de esta enfermedad crónica que debemos conocer. Regresamos en minutos. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Ahora con OSEP Móvil te acompañamos a todos lados. Descarga nuestra app de Google Play Store para gestionar todo más fácil. Consulta y realiza trámites. Obtené turnos de primer nivel. Registra tu ausentismo. Recibí alerta de las últimas novedades y mucho más. Estés donde estés. Una herramienta de salud sencilla, rápida y efectiva en tu teléfono. Bájate OSEP Móvil y llévanos con vos. Ahora con OSEP Móvil te acompañamos a todos lados. Descarga nuestra app de Google Play Store para gestionar todo más fácil. Consulta y realiza trámites. Obtené turnos de primer nivel. Registra tu ausentismo. Recibí alerta de las últimas novedades y mucho más. Estés donde estés. Una herramienta de salud sencilla, rápida y efectiva en tu teléfono. Bájate OSEP Móvil y llévanos con vos.
Ser Celíaco, de la Obra Social de Empleados Públicos, es un espacio de contención. Las acciones del programa giran en torno a ofrecer un mejor diagnóstico y mayor visibilidad de la enfermedad celíaca. La Obra Social de Empleados Públicos creó, mediante la doctora Liliana Cami y el doctor Oscar Dafra, en el año 2004, el programa que inicialmente se llamó Vivir como Celíaco. A partir del año 2005, este programa de detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca pasó a llamarse Ser Celíaco. El programa Ser Celíaco es un programa de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza que tiene el fin de diagnosticar y hacer seguimiento y contención a aquellas personas que tienen enfermedad celíaca o que se les diagnostica. El programa funciona en el edificio Celtahuina de OSEP, acá en calle Salta 877. Estamos en el segundo piso y en la oficina 8 y damos los turnos para todo el gabinete que tenemos de profesionales. Tenemos profesionales gastroenterólogos de adultos, gastroenterólogos infantiles, nutricionistas, psicóloga y la parte de laboratorio. Es muy importante el diagnóstico temprano de esta inflamación de la mucosa del intestino delgado para evitar que los síntomas no sean agresivos y prevenir el surgimiento de otras enfermedades. El paciente, una vez que es diagnosticado, se dirige al programa y tiene una auditoría previa médica y después un ingreso con las nutricionistas. Una vez que el paciente está apto para ser ingresado al programa, se le solicita, se ingresa al programa y se le solicitan cierta documentación que es necesaria para que se lo habilite a cobrar una ayuda económica que da la obra social. La persona diagnosticada con esta condición genética puede desarrollar una vida normal. Para ello, son importantes las tareas de difusión, prevención y tratamiento llevadas a cabo por el programa Ser Celíaco de OSEP. Yo creo que lo importante del programa Ser Celíaco es la atención personalizada y la contención que tenemos hacia el paciente. Hay que pensar que el celíaco no es un ente aislado, sino que combina con su familia, su trabajo, la escuela, sus amistades, y es importante que esas personas también estén interconectadas. Entonces las reuniones que se hacen son abiertas al público en general y la idea es que vengan con sus familiares, que vengan con sus amigos y escuchen para que aprendan, para que el celíaco no se sienta aislado. De modo que el objetivo es que desde el programa acompañarlos siempre y que la comunidad en la cual él se mueva se sienta con empatía hacia su enfermedad y lo acompañe también. Ante la detección de una intolerancia al trigo, avena, cebada y centeno, la única alternativa de tratamiento posible es comenzar inmediatamente, bajo indicación médica y de por vida, una estricta dieta libre de gluten. Se considera alimento libre de gluten aquel que tiene una dosis inferior a 10 miligramos por kilogramo de gluten. La dieta libre de gluten, ¿de qué se trata? Y es un plan de alimentación, una dieta en aquella en que se excluye todos los alimentos, suplementos y medicamentos que contengan gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales como el trigo, avena, cebada y centeno. Por eso le llamamos los TAC, ¿sí? No hay un medicamento para poder tratar a la enfermedad celíaca, por lo tanto la dieta libre de gluten es el único tratamiento que tenemos por ahora. La dieta libre de gluten permite que el intestino se recupere en su totalidad, por lo tanto todas las consecuencias enumeradas antes de déficit de nutrientes a largo plazo desaparecen o se igualan al de la población en general. Por lo tanto, un paciente celíaco que hace una dieta libre de gluten estricta presenta o lleva una vida normal, una vida sana. El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina de trigo y otorga consistencia esponjosa y elástica a las masas horneadas. Con el agregado del proceso de fermentación, en el caso del pan, por ejemplo, se obtiene adherencia y el alimento no se desmiga. El gluten no cumple ninguna función nutricional, o sea, el hecho de eliminar el gluten de la dieta no nos va a producir ningún daño, ¿sí? Así que, a ver, en realidad al celíaco nos hace daño consumir ese gluten. Y puede llevar una dieta saludable
¿sí? Sin el gluten presente. Lo más importante es que tiene que consumir alimentos de todos los grupos, ¿sí? Los grupos, las carnes, los lácteos, las verduras y las frutas y los cereales aptos, por supuesto. Quienes viven con este trastorno digestivo deben modificar sus hábitos alimenticios y consumir productos elaborados especialmente para ellos. La dieta, puede llegar a ser como un tipo de conducta. A los pacientes nosotros siempre le decimos un cambio de conducta. Está bien, ellos siempre nos dicen no lo elijo, no es como el vegetariano que elige esa conducta alimentaria. En este caso es una conducta que le debemos imponer. Por ahí es un cambio de hábito que se tienen que cambiar un montón, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Es importante saber que la dieta tiene que ser estricta. Acá no existe el permitido. Esto no es una dieta de moda y no es una dieta para adelgazar. El paciente no puede darse un permitido. No existe un permitido al año ni un permitido cada tanto, porque produce lesión intestinal. En un contexto de sensibilización de la sociedad, capacitación de profesionales y acercamiento de un servicio de mayor eficacia y eficiencia, el programa Ser Celíaco de OSEP, además de trabajar en el seguimiento médico y apoyo nutricional, ofrece talleres informativos y preventivos. Regresamos en instantes. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Ahora con OSEP Móvil te acompañamos a todos lados. Descarga nuestra app de Google Play Store para gestionar todo más fácil. Consulta y realiza trámites. Obtené turnos de primer nivel. Registra tu ausentismo. Recibí alerta de las últimas novedades y mucho más. Estés donde estés. Una herramienta de salud sencilla, rápida y efectiva en tu teléfono. Bájate OSEP Móvil y llévanos con vos. Enfermedad celíaca en Idóneamente, un tema que nos involucra a todos. Esta patología cuenta con mayor incidencia en Argentina que en otros países de América Latina, debido a la prevalencia del trigo en nuestra dieta cotidiana y al mayor control y detección que existen en nuestro país respecto al resto del continente. La gran mayoría del menú de las personas diagnosticadas con celiaquía debe ser casero y con las precauciones necesarias. Todas las comidas tienen su alternativa libre de gluten. Al momento de elegir los alimentos, hay que tener en cuenta 3 aspectos esenciales. Aquellos
alimentos que están totalmente prohibidos en su dieta, que son los alimentos que contienen gluten en su estado natural, que viene siendo trigo, avena, cebada y centeno y sus derivados. Los alimentos dudosos van a ser aquellos alimentos que han tenido un proceso industrial, ¿sí? Desde enlatados hasta congelados, cualquier alimento que ha sufrido un proceso industrial me va a causar una duda. Entonces, por ejemplo, una lata de lentejas o de arveja, uno puede llegar a pensar, como es una verdura que no contiene gluten, una lata de arvejas no contiene gluten y sí puede contenerlo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Nosotros podemos verificar que ese alimento sea apto mediante el logo libre de gluten y la explicación de la lectura, sin tag y libre de gluten. Es lo que nos da seguridad, ¿sí? Y si no, verificando por ANMAT, entrando a la página de ANMAT, que es de un organismo nacional, que nos va a dar con más seguridad todavía que ese producto está apto para consumirlo. Y los alimentos que nosotros podemos elegir libremente, que no contienen gluten en su estado natural, son los más, digamos, que los podemos elegir libre, que vienen siendo las carnes, las verduras no contienen gluten, los huevos, frutas y verduras en fresco, ¿sí? Las legumbres, o sea, esos alimentos nosotros los podemos consumir tranquilos porque no contienen gluten. Y los cereales como el arroz, el maíz y la mandioca, que bueno, las harinas para celíacos se obtienen a partir de estos cereales. El aspecto más importante a tener en cuenta al momento de comenzar una dieta con comidas sabrosas, nutritivas y libres de gluten es la contaminación cruzada de alimentos. Limpieza y desinfección son primordiales a la hora de reducir riesgos y transmitir una conducta responsable. Con respecto a la contaminación cruzada, nosotros hablamos de que hay contaminación cuando un alimento libre de gluten se pone en contacto con el gluten, ¿sí? Pierde su condición de libre de gluten. Entonces, en este caso, nosotros cuando vamos a consumir algún alimento, primero en casa vamos a tener en cuenta distintas cosas, desde la heladera, cómo conservamos los alimentos, en el momento de la elaboración, o sea, qué utensilios vamos a utilizar. Siempre tratamos de que la familia tenga todos los cuidados, no anden migas por todos lados, como uno a veces habitualmente puede estar, un mantel con migas o una panera por todos lados. Bueno, hay que ser mucho más cuidadoso en ese sentido. También hay que tener en cuenta las contaminaciones cuando uno va de viaje o en las vacaciones, en un restaurante. En la actualidad suele surgir una pregunta recurrente: ¿por qué existen cada vez más casos de enfermedad celíaca? Básicamente se habla de que hay más casos o cada año se diagnostican más casos, y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con la concientización acerca de la población en general, en donde ya empieza a conocer un poco más de la enfermedad celíaca y consulta antes o consulta ante los síntomas. Y por otro lado es que hay mejorías de los métodos diagnósticos y los médicos también conocen más acerca de la enfermedad celíaca, entonces terminamos diagnosticando más casos. De todas maneras, se dice que hay muchos casos sin diagnosticar. De cada 2 celíacos diagnosticados hay 8 que no saben que lo son. La modificación de los hábitos incluye el compromiso de la persona que padece celiaquía y su entorno. Es muy importante la educación a nivel privado y social. El gluten no es un virus, no es una bacteria que se puede eliminar con alcohol, lavandina y detergente. Simplemente, el tratamiento requiere cambios de hábitos alimentarios e higiénicos para llevar una vida normal. Estaría buenísimo que usen más los medios oficiales, que se informen a través de medios oficiales. Tienen la página del Departamento de Higiene a disposición de ellos, hay un apartado de información para celíacos, que busquen en los registros, o sea, hay registros online, pueden ver las notificaciones de ANMAT, que busquen las vías oficiales para ellos capacitarse en relación a lo que hay, a lo que existe y a lo que se les puede ofrecer. Y en base a eso poder elegir. A través de los especialistas de OSEP surgen indicaciones para que los pacientes diagnosticados con celiaquía desarrollen una vida normal. La detección temprana y el tratamiento oportuno revisten
una importancia fundamental para evitar complicaciones secundarias. Desde el programa Ser Celíaco lo que recomendamos es un control anual en el paciente diagnosticado y estable, y en los pacientes recientemente diagnosticados el seguimiento lo hacemos de manera más seguida y más personalizada. Lo que se recomienda en términos generales es que el paciente nunca abandone su dieta, que la dieta libre de gluten sea una forma distinta de comer en su vida y que sea estricta, y que recuerde que esto es de por vida, que es su único tratamiento y que por suerte esta enfermedad conocemos su tratamiento y es la dieta libre de gluten. Es un cambio de conducta que tiene que tener la persona y el entorno. Bueno, nuestro objetivo desde el programa es lograr eso, ¿sí? Que la persona se sienta lo más cómoda, ¿sí? Y pueda llevar una vida totalmente saludable. La enfermedad celíaca requiere de un trato enfocado en la educación, el respeto y el acompañamiento. El cambio es parte de una conciencia social. Esta patología requiere responsabilidad. El nuevo estilo de vida es bienvenido y las personas diagnosticadas con celiaquía recuperan su bienestar. Además del tratamiento médico, esta afección requiere de un tratamiento social y cultural. Es necesario que la comunidad celíaca se fortalezca y obtenga cada vez más comprensión e integración dentro de estas búsquedas de un consumo más saludable. Hasta el próximo sábado, esto ha sido Idóneamente.